Hace miles de años, un primer hombre descubrió cómo hacer fuego. Es probable que fuese quemado en la hoguera que había enseñado a sus hermanos a encender. Lo consideraron un malhechor que estaba en tratos con un demonio al que la humanidad tenía pavor. Pero desde entonces el hombre tuvo fuego para calentarse, para cocinar sus alimentos, para iluminar sus cuevas. Les dejó un regalo que no habían concebido y que levantó la oscuridad de la tierra. Siglos después, un primer hombre inventó la rueda. Es probable que fuese descoyuntado en el potro de tortura que había enseñado a sus hermanos a construir. Lo consideraron un transgresor que se había aventurado en territorio prohibido, pero desde entonces el hombre pudo viajar y traspasar cualquier horizonte. Les dejó un regalo que no habían concebido y abrió los caminos del mundo. Ese hombre, insumiso y pionero, está en el primer capítulo de cualquier leyenda que la humanidad haya documentado sobre sus comienzos. Prometeo fue encadenado a una roca y devorado por los buitres porque había robado el fuego de los dioses. Adán fue condenado a sufrir porque había comido el fruto del árbol del conocimiento. Cualquiera que sea la leyenda, en algún lugar entre las sombras de su memoria, la humanidad supo que su gloria empezó con uno y que ese uno pagó por su valentía. A lo largo de los siglos hubo hombres que dieron los primeros pasos por nuevos caminos, sin más pertrechos que su propia imaginación. Sus objetivos diferían, pero todos tuvieron en común que ese paso era el primero, que el camino era nuevo, que la imaginación no era prestada y que la respuesta que recibieron era el odio. Los grandes creadores, los pensadores, los artistas, los científicos, los inventores se enfrentaron solos a los hombres de su tiempo. Se reaccionó contra cada gran nuevo pensamiento. Se condenó cada gran nuevo invento. El primer motor se consideró ridículo. El avión se consideró imposible. La tejedora se consideró agresiva. La anestesia se consideró pecaminosa. Pero los hombres cuya imaginación no era prestada siguieron adelante, lucharon, sufrieron y lo pagaron, pero ganaron. Ningún creador estuvo motivado por el deseo de servir a sus hermanos, porque sus hermanos rechazaban el regalo que él les ofrecía, y ese regalo destruía la perezosa rutina de sus vidas. Su verdad era su única motivación, su propia verdad y su propio trabajo para lograrlo a su propia manera. Una sinfonía, un libro, un motor, una filosofía, un avión o un edificio. Ese era su objetivo y su vida. No los que escuchaban, leían, maniobraban, creían, pilotaban o habitaban lo que él hubiese creado. Era la creación, no quienes la usaban. La creación, no los beneficios que los demás extraían de ella. La creación que daba forma a su verdad. Él se atuvo a su verdad, sobre todo y contra todos. Su visión, su fortaleza y su valentía provenían de su propio espíritu. Sin embargo, el espíritu de un hombre es su ego, la entidad que es su conciencia. Pensar, sentir, juzgar y actuar son funciones del ego. Los creadores no eran hombres sin ego. Ese fue el único secreto de su poder. Su ego se bastaba a sí mismo, se motivaba a sí mismo y se generaba a sí mismo. Una causa primera, una fuente de energía, una fuerza vital, un motor primario. El creador no sirvió a nada ni a nadie, vivió para sí mismo. Y solo porque vivió para sí mismo pudo lograr las cosas que representan la gloria de la humanidad. Esa es la naturaleza de la hazaña. El hombre no puede sobrevivir si no es por medio de su mente. Llega a la tierra desarmado. Su cerebro es su única arma. Los animales obtienen la comida por medio de la fuerza. El hombre no tiene garras, colmillos, cuernos, ni una gran fuerza muscular. Debe cultivar su alimento o cazarlo. Para cultivarlo necesita un proceso de pensamiento. Para cazarlo necesita armas. Y para hacer armas, un proceso de pensamiento. Desde la necesidad más básica a la abstracción religiosa más elevada, o desde la rueda al rascacielos, todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de un único atributo del hombre, la función de su mente pensante. Pero la mente
es un atributo del individuo. No existe el cerebro colectivo, no existe el pensamiento colectivo. Un acuerdo alcanzado por un grupo de personas es solo una concesión o una media obtenida a partir de muchos pensamientos individuales. Es una consecuencia secundaria. El acto primigenio, el proceso de pensamiento, lo debe realizar cada hombre en solitario. Podemos dividir una comida entre muchos hombres, pero no podemos digerirla en un estómago colectivo. Nadie puede usar sus pulmones para respirar por otra persona. Nadie puede usar su cerebro para pensar por otra persona. Todas las funciones del cuerpo y el espíritu son privadas, no se pueden compartir ni transferir. Heredamos el producto del pensamiento de otros hombres. Heredamos la rueda y hacemos un carro, el carro se convierte en un automóvil y el automóvil se convierte en un avión. Pero a lo largo del proceso, lo que recibimos de los demás es solo el producto final de sus pensamientos. La fuerza motriz es la facultad creativa que coge ese producto como un material, lo utiliza y da lugar con ello al siguiente paso. Esta facultad creativa no se puede dar, no se puede recibir, ni compartir, ni tomar prestada. Pertenece solo a cada hombre, a cada individuo. Lo que ésta crea es propiedad del creador. Los hombres aprenden unos de otros, pero todo aprendizaje es solo un intercambio de material. Ningún hombre puede darle a otro la capacidad de pensar. Sin embargo, esa capacidad es nuestro único medio de supervivencia. Nada le es dado al hombre en la tierra. Todo lo que necesita tiene que ser producido. Y ahí es donde el hombre se enfrenta a su disyuntiva fundamental, la de que solo puede sobrevivir de dos maneras: por el trabajo independiente de su propio cerebro o como parásito alimentado por el cerebro de los demás. El creador produce, el parásito toma prestado. El creador se enfrenta a la naturaleza en solitario, el parásito se enfrenta a la naturaleza a través de un intermediario. Al creador le interesa la conquista de la naturaleza, al parásito le interesa la conquista de los hombres. El creador vive para su trabajo, no necesita a los demás, su objetivo principal está en su interior. El parásito vive de prestado, necesita a los demás se convierten en su objetivo principal. La necesidad básica del creador es la independencia. La mente pensante no puede trabajar bajo ninguna forma de coacción, no puede ser refrenada, sacrificada o subordinada a cualquier otra consideración. Exige la independencia total en su función y su motivo. Para un creador, todas las relaciones con los hombres son secundarias. La necesidad básica de quienes viven de prestado es asegurarse sus vínculos con los demás para poder alimentarse. Para él, las relaciones son lo primero. Declara que los hombres existen para servir a los demás. Predica el altruismo. El altruismo es la doctrina que exige que los hombres vivan para los demás y antepongan a los demás al yo. Ningún hombre puede vivir por otro. No puede compartir su espíritu, como no puede compartir su cuerpo. Pero el que vive de prestado ha utilizado el altruismo como arma de explotación y ha revertido la base de los principios morales de la humanidad. Al hombre se le han enseñado todos los preceptos que destruyen al Creador. A los hombres se les ha enseñado que la dependencia es una virtud. El hombre que intenta vivir para los demás es dependiente. Es un parásito en su motivación y convierte en parásitos a los que sirve. Esta relación no produce nada más que la corrupción mutua. Es imposible como concepto. Lo que más se le acerca en la realidad, el hombre que vive para servir a los demás, es el esclavo. Si la esclavitud física es repugnante, ¿cuánto más repugnante no será el concepto de la servidumbre del espíritu? Al esclavo conquistado le queda un resto de honor. Ha tenido el mérito de haberse resistido y de considerar que sus circunstancias son malignas. Pero los hombres que se esclavizan voluntariamente en nombre del amor pertenecen a la categoría más baja de las criaturas. Degradan la dignidad del hombre y degradan el concepto del amor. Pero esa es la esencia del altruismo.
A los hombres se les ha enseñado que la virtud más alta no es lograr, sino dar. Sin embargo, uno no puede dar lo que no ha sido creado. La creación precede a la distribución, porque de otro modo no habría nada que distribuir. La necesidad del creador precede a la necesidad de cualquier posible beneficiario. Sin embargo, se nos enseña a admirar a los que viven de prestado y reparten regalos que no han producido, en vez de al hombre que ha hecho posibles esos regalos. Alabamos un acto de caridad y nos encogemos ante un logro. A los hombres se les ha enseñado que su primer interés debe ser aliviar el sufrimiento de los demás, pero el sufrimiento es una enfermedad. Si uno tropieza con ella, intenta dar consuelo y ayudar. Convertir eso en la mayor prueba de virtud es hacer del sufrimiento la parte más importante de la vida. De modo que el hombre desea ver sufrir a los demás a fin de que pueda ser virtuoso. Esa es la naturaleza del altruismo. Al Creador no le interesa la enfermedad, sino la vida. Sin embargo, el trabajo de los creadores ha erradicado una enfermedad tras otra del cuerpo y del espíritu del hombre, y ha procurado un alivio del sufrimiento mayor del que cualquier altruista pudiera concebir jamás. A los hombres se les ha enseñado que estar de acuerdo con los demás es una virtud, pero el Creador es el hombre que discrepa. A los hombres se les ha enseñado que nadar a favor de la corriente es una virtud, pero el Creador es el que va contra la corriente. A los hombres se les ha enseñado que ir juntos es una virtud, pero el Creador es el hombre que va por su cuenta. A los hombres se les ha enseñado que el ego es el sinónimo del mal y la ausencia de ego el ideal de la virtud, pero el Creador es egoísta en un sentido absoluto, y el hombre sin ego es el que no piensa, siente, juzga o actúa. Esas son las funciones del yo. Aquí es donde ese giro es más letal. Esta cuestión ha pervertido a los hombres y no les ha dejado alternativa ni libertad. Al hombre se le han ofrecido el bien y el mal como dos polos opuestos, el egoísmo y el altruismo. El egoísmo se ha interpretado como el sacrificio de los demás al yo, y el altruismo como el sacrificio del yo a los demás. Esto ató al hombre a los demás de forma irrevocable y no le dejó más opción que elegir su dolor, su propio dolor sufrido por el bien de los demás o el dolor infligido a los demás por el bien del yo. Cuando se añadió que el hombre debía disfrutar la inmolación, se cerró la trampa. El hombre fue obligado a aceptar como ideal el masoquismo, con la amenaza de que el sadismo era su única alternativa. Este fue el mayor fraude jamás perpetrado a la humanidad. Este fue el mecanismo por el cual la dependencia y el sufrimiento se perpetuaron como los fundamentos de la vida. La disyuntiva no es entre el sacrificio y la dominación. La disyuntiva es entre la independencia y la dependencia. El código del creador o el código del que vive de prestado. Esta es la cuestión básica. Lo demás corresponde a la alternativa entre la vida y la muerte. El código del creador se construye sobre las necesidades de la mente pensante que permite al hombre sobrevivir. El código del que vive de prestado se construye sobre las necesidades de la mente incapaz de sobrevivir. Todo lo que procede del ego independiente del hombre es bueno. Todo lo que procede de la dependencia de los demás del hombre es malo. El egoísta, en el sentido absoluto, no es el hombre que no se sacrifica a los demás. Es el que está por encima de la necesidad de usar a los demás de alguna forma. No funciona por medio de ellos. No le interesan para ninguna cuestión fundamental, ni para su objetivo, ni para su motivo, ni para su pensamiento, ni para sus deseos, ni para su fuente de energía. No existe para ningún otro hombre y no le pide a ningún otro hombre que exista para él. Esta es la única forma posible de hermandad y respeto mutuo entre los hombres. Los grados de destreza varían, pero el principio básico sigue siendo el mismo. El grado de independencia, iniciativa y amor personal de un hombre por su trabajo determina su talento como trabajador y su valía como hombre. La independencia es la única medida de la virtud y del valor humanos. Lo que un hombre es y hace para sí mismo, no lo que hace o deja de hacer por los demás. No existe un sustituto
para la dignidad personal. No existe ningún criterio de dignidad personal, salvo la independencia. En una relación correcta, nadie se sacrifica por nadie. Un arquitecto necesita clientes, pero no subordina su trabajo a los deseos de estos. Ellos lo necesitan, pero no encargan una casa solo para darle trabajo. Los hombres intercambian su trabajo de mutuo y libre acuerdo para su mutuo provecho cuando sus intereses personales coinciden y ambos desean ese intercambio. Si no lo desean, no están obligados a tratarse y siguen buscando. Esta es la única forma posible de relación entre iguales. Cualquier otra cosa es una relación entre esclavo y maestro o entre víctima y verdugo. Ningún trabajo se ha hecho nunca de forma colectiva por una decisión de la mayoría. Todo trabajo creativo se logra bajo la guía de un único pensamiento individual. Un arquitecto necesita a muchos hombres para construir su edificio, pero no les pide que voten sobre su diseño. Trabajan juntos de libre acuerdo y cada uno es libre en su función correspondiente. Un arquitecto emplea acero, vidrio y hormigón producido por otros, pero los materiales no son más que acero, vidrio y hormigón hasta que él los toca. Lo que hace con ellos es su producto individual y su propiedad individual. Esta es la única pauta de cooperación correcta entre los hombres. El primer derecho sobre la tierra es el derecho del ego. El primer deber que tiene el hombre es hacia sí mismo. Su ley moral es no situar jamás su principal objetivo en la persona de los demás. Su obligación moral es hacer lo que desee, siempre y cuando su deseo no dependa en primera instancia de otros hombres. Esto incluye todo el ámbito de su facultad creativa, su pensamiento y su trabajo, pero no incluye el ámbito del mafioso, el altruista y el dictador. Un hombre piensa y trabaja solo. Un hombre no puede robar, explotar ni reinar solo. Robar, explotar y reinar requiere la existencia de víctimas. Implican una dependencia, son el territorio de los que viven de prestado. Los que reinan sobre los hombres no son egoístas, no crean nada, existen solo por medio de la persona de los demás. Su objetivo está en sus súbditos, en la actividad de la esclavitud. Son tan dependientes como el mendigo, el asistente social o el bandido. La forma que adquiera esa dependencia es irrelevante. Sin embargo, a los hombres se les ha enseñado a considerar a los que viven de prestado, los tiranos, los emperadores, los dictadores, exponentes del egoísmo. Mediante este fraude se les hizo destruir el ego, a sí mismos y a los demás. El propósito del fraude era destruir a los creadores, o someterlos, lo cual es sinónimo. Desde el principio de la historia, los dos antagonistas han estado frente a frente, el creador y el que vive de prestado. Cuando el primer creador inventó la rueda, el primero que vivió de prestado respondió inventando el altruismo. El creador, repudiado, combatido, perseguido y explotado, siguió y avanzó y con su energía llevó consigo a toda la humanidad. El que vive de prestado no ha aportado nada a ese proceso, salvo obstáculos. Esa competición tiene otro nombre: el individuo contra el colectivo. El bien común de un colectivo, ya sea una raza, una clase o un estado, fue la reivindicación y justificación de todas las tiranías establecidas jamás sobre los hombres. Todos los grandes horrores de la historia se cometieron en nombre de un motivo altruista. ¿Algún acto de egoísmo ha igualado alguna vez las matanzas perpetradas por los discípulos del altruismo? ¿Quién tiene la culpa? ¿La hipocresía del hombre o la naturaleza del principio? Los matarifes más terribles fueron los más sinceros. Creían en la sociedad perfecta alcanzada gracias a la guillotina y al pelotón de fusilamiento. Nadie cuestionó su derecho a asesinar, puesto que estaban asesinando por un propósito altruista. Se aceptó que los hombres debían ser sacrificados por otros hombres. Los actores cambian, pero el curso de la tragedia sigue siendo el mismo. Un humanitarista que empieza declarando su amor a la humanidad y acaba con un mar de sangre. Sigue siendo así y seguirá siendo así mientras el hombre crea que un acto es bueno si no es egoísta. Eso permite al altruista actuar y obliga a sus víctimas a soportarlo.
Los líderes de los movimientos colectivistas no piden nada para sí mismos, pero observen los resultados. El único bien que un hombre puede hacerle a otro, y la única declaración en una relación correcta es «fuera las manos». Ahora, observemos los resultados de una sociedad construida sobre el principio del individualismo. Nuestro país, el país más noble de la historia del hombre, el país con los mayores logros, la mayor prosperidad y la mayor libertad. Este país no se basó en el servicio desinteresado, el sacrificio, la renuncia o cualquier precepto del egoísmo. Se basó en el derecho del hombre a la búsqueda de la felicidad, de su propia felicidad, no la de otros. Un motivo privado, personal y egoísta. Miren los resultados, miren en su propia conciencia. Es un conflicto antiguo. Los hombres se acercaron a la verdad, pero se destruyó todas las veces y cayó una civilización tras otra. La civilización es el progreso hacia una sociedad de la privacidad. Toda la existencia del salvaje es pública, gobernada por las leyes de su tribu. La civilización es el proceso de liberar al hombre de los hombres. Ahora, en nuestra época, el colectivismo, el reino de los hombres de prestado y de segunda categoría, el antiguo monstruo, se ha soltado y está fuera de control. Ha llevado a los hombres a un grado de indecencia intelectual nunca igualado en la tierra. Ha alcanzado una escala de terror sin precedentes. Ha envenenado todas las mentes. Se ha tragado a la mayor parte de Europa. Está engullendo a nuestro país. Soy arquitecto. Sé lo que viene por el principio con el que se ha construido. Nos estamos acercando a un mundo en el que no puedo permitirme vivir. Ahora ya saben por qué dinamité Cortland. Yo diseñé Cortland. Yo se lo di. Yo lo destruí. Lo destruí porque no elegí dejar que existiera. Era una doble monstruosidad por su forma y su significado. Tuve que dinamitar ambas cosas. La forma había sido mutilada por hombres de prestado que se arrogaron el derecho de mejorar lo que no habían hecho y no podían igualar. Se les permitió hacerlo por la conclusión general de que el propósito altruista del edificio desbancaba a todos los derechos y que yo no podía alegar nada para oponerme. Yo accedí a diseñar Cortland con el propósito de verlo construido tal como yo lo diseñara y por ninguna otra razón. Ese fue el precio que fijé por mi trabajo. No me pagaron. No culpo a Peter Keating. No pudo hacer nada. Tenía un contrato con sus clientes. Lo ignoraron. Le prometieron que el edificio que él presentaba se construiría como se había diseñado. Se rompió esa promesa. El amor de un hombre por la integridad de su trabajo y su derecho a preservarlo se consideran ahora una vaguedad intangible y algo superficial. Ya se lo han oído decir al fiscal. ¿Por qué se desfiguró ese edificio? Por ninguna razón. En esos actos no puede haber nunca una razón, salvo la vanidad de algunos hombres de prestado que se sintieron con el derecho a la propiedad de otro, espiritual o material. ¿Quién les permitió hacerlo? Nadie en particular entre las decenas de personas, entre las autoridades. Nadie se molestó en permitirlo ni en pararlo. Nadie fue responsable. No hay nadie a quien se le puedan pedir cuentas. Esa es la naturaleza de toda acción colectiva. No recibí el pago que pedí, pero los propietarios de Cortland consiguieron lo que necesitaban de mí. Querían un esquema concebido para construir un edificio de la forma más barata posible. No encontraron a nadie que pudiera hacerlo y les satisficiera. Yo podía y lo hice. Se beneficiaron de mi trabajo y me hicieron contribuir a ello como un regalo, pero yo no soy un altruista. Yo no contribuyo con regalos de esa naturaleza. Se dice que he destruido el hogar de los desahuciados. Se olvida que, de no ser por mí, estos desahuciados no podrían haber tenido esa casa en concreto. Los que estaban preocupados por los pobres tuvieron que recurrir a mí, que nunca me han preocupado, para poder ayudar a los pobres. Se cree que la pobreza de los futuros inquilinos les daba derecho a mi trabajo, que su necesidad constituía un derecho sobre mi vida, que era mi deber contribuir con lo que se me pidiera. Este es el credo del hombre de prestado que ahora está fagocitando al mundo. He venido aquí a decir que no reconozco el derecho de nadie
a un solo minuto de mi vida, ni a cualquier parte de mi energía, ni a ninguno de mis logros. No importa quién lo reclame, cuántos sean, o lo mucho que lo necesiten. Quise venir aquí a decir que yo soy un hombre que no existe para los demás. Había que decirlo. El mundo está pereciendo en una orgía de autosacrificio. Quise venir aquí a decir que la integridad del trabajo creativo de un hombre es más importante que cualquier iniciativa caritativa. Aquellos de ustedes que no entienden esto son los hombres que están destruyendo el mundo. He venido aquí a exponer mis condiciones. No me interesa vivir bajo otras. No reconozco ninguna obligación hacia los hombres excepto una: respetar su libertad y no participar en una sociedad esclava. A mi país quiero darle los 10 años que pasaré en la cárcel si mi país ha dejado de existir. Los viviré con mi recuerdo y mi gratitud por lo que fue mi país. Será mi acto de lealtad negarme a vivir o a trabajar en lo que ha ocupado su lugar. Es mi acto de lealtad hacia todo creador que haya vivido y haya tenido que sufrir por la fuerza responsable del Cortland que yo dinamité. A todas las horas torturadas de soledad, negación, frustración y maltrato que se le hizo pasar y a las batallas que ganó. A todo creador cuyo nombre es famoso y a todo creador que vivió, luchó y murió sin ser reconocido por lo que pudo lograr. A todo creador que fuese destruido en cuerpo o espíritu. A Henry Cameron, a Stephen Mallory, a un hombre que no quiere que lo nombre, pero que está sentado en esta sala y sabe que estoy hablando de él.